En la siguiente exposición se presentará una investigación sobre el modo de producción socialista o sistema socialista, que presentarán los principales aspectos de este sistema, su ley general, cuántos tipos de socialismo existen, se mencionará a las principales sociedades que representan al socialismo. Con más detalles, mi compañera. Bueno, continuando con qué es y cuándo surge el socialismo. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, el socialismo es un sistema económico y social que se centra en la propiedad social o colectiva de los medios de producción, dejando de lado la propiedad privada. Entre los principales antecedentes que tenemos es que ya se pensaba en el socialismo con la obra de Platón, La República, en el que habla de la sociedad, de una sociedad justa. Pero la palabra socialismo de hecho se utiliza en 1766 con el monje Fachín, que se refiere a la obra de Rousseau, El contrato social, que hablaba de una igualdad social. Pero su origen concreto está en la revolución industrial, que fue una idea política de Marx y Engels sobre el manifiesto comunista, que básicamente instaba a los proletarios a luchar contra los capitalistas. El siguiente, por favor. Las principales características. El socialismo, en el socialismo no existe la propiedad privada, sino la propiedad colectiva o social de los medios de producción. Las clases sociales tienden a desaparecer. Esto porque se busca, de hecho, una igualdad y ya las clases sociales antagónicas desaparecen y pues, bueno, no existe explotación del hombre contra el hombre, sino una cooperación. Y el objetivo principal del socialismo no es crear mercancías, sino satisfactores. Se hace una planificación centralizada. Esto quiere decir que el gobierno interfiere en varias actividades económicas para que, bueno, a la larga no haya una crisis económica, y esto afecta también a la inflación y al desempleo. Igual, pero esto obviamente mejora la igualdad o la brecha que hay entre el campo y la ciudad, y ya habría una mayor igualdad. Y también la siguiente fase del socialismo es el comunismo. Ley del modo de producción socialista. La ley económica fundamental del socialismo. Surge y actúa sobre la base de la propiedad social de los medios de producción y de las correspondientes relaciones socialistas de producción. Cuando los medios de producción pasan a ser propiedad social y se suprimen las clases explotadoras, se liquida la base sobre la que actúa la ley económica fundamental del capitalismo y entra en acción la ley económica fundamental del socialismo. La ley económica fundamental del socialismo determina la dirección principal de la economía socialista y todo el proceso de la reproducción socialista ampliada, como producción, distribución, circulación y consumo. La producción basada en la propiedad social adquiere un fin. En vez de servir para producir ganancias y enriquecer las clases explotadoras, empieza a servir para satisfacer las necesidades de los propios trabajadores. Va a continuar mi compañero. Los tipos de socialismo. Entre los tipos de socialismo tenemos el socialismo utópico. Esta tendencia situada en el nacimiento de las ideas socialistas se acercan a una visión idealista o utópica. Por ello, los primeros planteamientos comunistas aún no contaban con una visión claramente negativa del efecto del capitalismo y la industrialización de la época. También tenemos el socialismo de Estado. Defiende el uso importante de los instrumentos del Estado para la construcción de algún modelo socialista, es decir, que busque universalizar de forma igualitaria la producción y distribución de la riqueza en una sociedad a través del Estado, ya sea como medida transitoria o permanente. También tenemos al socialismo cristiano.
teoría que procura conferir a la religión cristiana un tinte socialista, presentar el cristianismo como defensor de los intereses de los trabajadores y como medio de liberación de todas las calamidades sociales. También tenemos el anarquismo. El anarquismo es una filosofía política y social que llama la oposición y abolición del Estado, entendido como gobierno, y por extensión de toda autoridad jerárquica o control social que se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. La RAE, por ejemplo, define el anarquismo como la doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo el poder. Históricamente hablando, el anarquismo se centra en general en los individuos y en la crítica de su relación con la sociedad. Su objetivo es el cambio social hacia una futura sociedad, en palabras de Pierre-Joseph Proudhon. También tenemos el socialismo marxista, con las publicaciones de Karl Marx y Friedrich Engels. A mediados del siglo XIX, el socialismo adquirió una base teórica más formal y rigurosa, junto a un pormenorizado estudio de la historia y evolución de las conductas económicas. El socialismo científico se convirtió en la corriente principal. Tenemos el revisionismo. Dentro del movimiento marxista, la palabra revisionismo es usada para referirse a varias ideas, principios y teorías basadas en una revisión significativa de las premisas fundamentales del materialismo histórico de Karl Marx en el siglo XIX. El término ha sido históricamente usado por parte de aquellos marxistas que creen que tales revisiones injustificadas, por lo que representan un abandono o traición de lo que ellos mismos interpretan como la variable más pura del marxismo. Por lo tanto, el revisionismo fue adquiriendo connotaciones negativas con el paso de las décadas. Actualmente, pocos marxistas se autodefienden como revisionistas. El sindicalismo. El sindicalismo es el movimiento y sistema que permite la representación de los obreros a través de una institución conocida como sindicato. El sindicalismo aspira a optimizar la situación de los trabajadores en el mercado laboral. Tenemos por último el socialismo de gremios. El socialismo corporativo, o conocido también como socialismo gremial, un movimiento político que abogaba por el control obrero de la industria a través de gremios. Estos gremios no serían como el gremio medieval, sino más bien como una corporación sindical relacionada por el ramo de la empresa. Mi compañero va a seguir con... Principales sociedades. Bueno, empezaremos con las principales sociedades que nos dice que el socialismo es una ideología socioeconómica con una gran variedad de implementaciones entre estados y partidos políticos en el mundo contemporáneo. De acuerdo a esto, hay visiones muy politizadas en el grado en que los estados adhieren a esta ideología. Los siguientes países tienen un sistema de gobierno socialista donde el Estado y el partido principal declara la lealtad a los principios del socialismo. O bien se ha efectuado a políticas fuertemente sociales y son vistas como estados socialistas por los gobiernos de Occidente, y se especifica en el partido en el poder. Tenemos a los siguientes países como ser China desde 1949, Corea del Norte desde 1948, Cuba desde 1959 y Laos desde 1975. Y por último, Vietnam desde 1976. Estados socialistas como economía de mercado. Bueno, en estos países continúan profesando el socialismo como ideología oficial, pero han llevado a cabo reformas importantes respecto al libre mercado desde la década de 1990, que son como ser China, Vietnam y Laos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la crítica al socialismo. El socialismo erradica la propiedad privada, los mercados y elimina el cálculo racional. El socialismo permite presupuestos blandos, porque no existe un mecanismo para descartar métodos eficientes.
al abrir la propiedad privada y reemplazarla por el Estado, esto distorsiona los incentivos. Al abolir la propiedad privada y reemplazarla por el Estado, denomina como dijimos, distorsiona los incentivos, pero también el sistema socialista, con su ausencia de propiedad privada, de mercados libres, inhibe la coordinación económica del sistema de división de trabajo y el capital. Bueno, en ausencia de la propiedad privada de los medios de producción, es posible llevar un cálculo económico de manera racional. Gracias. Bueno, continuamos con las expresiones en Bolivia. De hecho, en Bolivia, en 1987, una línea de izquierda de la Falange Socialista Boliviana, seguidora de David Áñez Pedraza y Filemón Escobar, se cinde formando el Partido Movimiento al Socialismo Unzaguista, que sería el MAS. Posteriormente, en 1995, en Cochabamba se funda el MAS. Ya no era MAS U, se elimina la sigla U. En las elecciones presidenciales del 18 de diciembre del 2005, termina siendo presidente Evo Morales, con una cantidad de votos del 54%, que asumió el poder el 22 de enero del 2006. Desde que asumió el cargo, el gobierno del MAS enfatizó por la modernización del país, promoviendo la industrialización, la mayor intervención estatal de la economía, la inclusión social y cultural, y la distribución de los ingresos de los recursos naturales a través de diversos programas de servicios sociales. El siguiente, por favor. Pero hay muchos antecedentes que dicen que pues, el socialismo estuvo desde mucho más antes, especialmente en el socialismo militar, que es una expresión utilizada en Bolivia para referirse a los gobiernos militares de David Toro y Germán Busch. Este régimen militar socialista boliviano erigió una alianza tripartita entre el ejército, el movimiento obrero y los partidos de izquierda. Se ensayó una incipiente experiencia de cogobierno con los sindicatos obreros, con la creación del Ministerio de Trabajo y la designación, a cargo de el líder sindicalista Waldo Álvarez.